Desde hace un par de años he estado orando al Señor alrededor de cómo deberíamos trazar la exposición bíblica en la iglesia, qué debíamos estudiar, qué libros de las Escrituras deberíamos revisar, porque el entender lo que vamos a exponer tiene que ver mucho con la condición espiritual de la iglesia, o muchas veces tiene que ver con que Dios quiere hablarnos algo antes de que suceda. Dios quiere decirnos algo antes de que vaya a suceder algo. Y esto se mira a lo largo de las Escrituras. De hecho, en el Antiguo Testamento eran los profetas los que levantaban su voz en dos direcciones. Primero, exhortando al pueblo porque se habían apartado de su Dios, del Dios soberano. Y en otras ocasiones los profetas levantaban su voz como una voz de alerta, como una voz de tengan cuidado, miren cómo están caminando. Yo creo que lo que hoy vamos a revisar, habiendo cerrado la exposición de Romanos, que caminamos cerca de 3 años revisando la carta a los Romanos, y estoy convencido de que el libro que vamos a revisar a partir de hoy tiene mucho que hablarnos respecto, creo, a dos áreas en nuestras vidas. Creo que un área es un llamado a volver al Señor. No sé cómo está tu corazón respecto al Señor, no sé cómo está tu vida respecto al Señor, tu caminar espiritual, etcétera. Pero tú sabes y tú conoces, y sin lugar a dudas Dios sabe y Dios conoce la condición de tu corazón. Entonces hay un llamado con relación a volver al Señor. Vuelve a mí es el llamado de Dios a partir de esta serie que vamos a empezar hoy. Pero por otro lado, creo que también tiene que ver con una voz de alerta, con una voz de alerta. Y la voz de alerta va a tomar el sentido de cuidado porque tu vida espiritual se está diluyendo. Ten cuidado porque no estás caminando como deberías caminar, no estás sosteniendo la vida espiritual que se espera los hijos de Dios puedan tener. Tu relación con Dios está disminuyendo, tu lectura de la palabra está disminuyendo, tu caminar y buscar con el Señor se está empezando a deteriorar. Entonces tú te tienes que parar delante del Señor a la luz de su palabra y mirar qué es lo que Dios quiere hablarte en este tiempo alrededor de esas dos áreas. Vuelve a mí o ten cuidado. Vuelve a mí, vela por tu vida espiritual. Entonces la serie que empezamos hoy está alrededor del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Existe el libro de Malaquías, está en el Antiguo Testamento. De hecho, es el último libro del Antiguo Testamento antes del periodo intertestamentario. Y el periodo intertestamentario es lo que sucede entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este periodo intertestamentario llegó a durar cerca de 400 años, escucha bien, de silencio. Dios no dijo nada, Dios no habló nada. Y sin lugar a dudas, la historia se desarrolló de manera natural, entre comillas, y sin lugar a dudas, la soberanía y la providencia de Dios durante ese periodo de tiempo estuvo orquestando todo para la llegada del Mesías. Pero es un periodo conocido como un periodo de silencio de parte de Dios. Entonces Malaquías es relevante porque es la última voz profética que se escucha en el Antiguo Testamento, hablando al pueblo de Dios alrededor de estas dos áreas que les dije. O vuelvan a mí, que es el llamado, o cuidado, vela por tu vida espiritual. Entonces, libro de Malaquías, nuestra serie es Vuelve o vuelvan a mí, si tú tomas notas. Vamos a caminar hoy sobre Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 5. Pero para entender a Malaquías, nosotros necesitamos tener una visión respecto al contexto histórico que se estaba viviendo en ese momento, que provocó que Dios levante a este profeta Malaquías para hablar con el pueblo de Dios, hablar de parte de Dios con el pueblo de Dios.
Tú recuerdas que la nación de Israel se dividió en dos reinos tras la muerte del rey Salomón, ¿no es cierto? El reino del norte y el reino del sur. Ambos reinos en distintos momentos fueron llevados al exilio debido a dos razones. Presta atención, debido a dos razones. Primero, idolatría. Ellos empezaron a hacer ídolos, empezaron a alejar de Dios y empezaron a hacer ídolos. Y la segunda razón por la que fueron llevados al exilio o al cautiverio fue la corrupción moral que existió en el pueblo. Ahora, esta corrupción moral no solo fue en el pueblo, ¿no? Los israelitas, sino esta corrupción moral abrazó también a los sacerdotes y a los líderes del pueblo. Ahora, yo no quiero que mires Malaquías como datos históricos ajenos a nuestra realidad. En la medida que caminamos por Malaquías, yo quiero pedirte que enfoques tu mente y tu corazón hacia ti. Malaquías, y tú parado frente a Malaquías, y su historia puede ser tu historia. Las exhortaciones de Malaquías al pueblo de Israel pueden ser las exhortaciones de Dios para tu vida. Entonces no mires solo como datos históricos, sino observa con mucho cuidado aquello que Dios quiere hablarte a ti. Entonces, las dos razones por las que el pueblo de Israel fueron llevados en cautividad o fueron llevados al exilio fue por su idolatría y la corrupción moral. Dios disciplinó a su pueblo, otra vez, por la idolatría y por la corrupción moral. De manera particular, el segundo reino, el reino del sur, el reino del norte, Judá, fueron deportados ellos a Babilonia. Este exilio duró aproximadamente 70 años. Fueron puestos en cautividad bajo el yugo de los babilónicos cerca de 70 años, como fue anunciado. No pensemos que Dios de un momento a otro permitió que llegue Babilonia, el ejército de Babilonia, y tome cautivo a Israel. No. Los profetas fueron anunciando el juicio de Dios sobre Israel si no se arrepentían de sus prácticas. ¿Qué prácticas? Idolatría y corrupción moral. Dios mandó profetas. Dios les dijo: cuidado. Ustedes están deslizando bajo ídolos y bajo corrupción moral. Cuidado, porque si no se arrepienten, si no vuelven sus caminos al Señor, van a ser llevados cautivos por Babilonia por 70 años. Así de clarita fue la profecía. No es por algún pueblo, por algún tiempo y por si acaso. No. Las razones: idolatría, corrupción moral. Los profetas declarando al pueblo que vuelvan a él. Y el pueblo no lo hizo, y el pueblo fue llevado cautivo por 70 años. Después de los 70 años, en tres distintos momentos, el pueblo de Israel cautivo empieza a retornar, empieza a regresar hacia Jerusalén en tres momentos. Estos datos son importantes. El primer retorno se produjo alrededor del año 538 antes de Cristo bajo la dirección de Zorobabel. Lo que hizo Zorobabel es asumir el cargo de gobernador en Israel, en Jerusalén, y la tarea que él desarrolló fue reconstruir el templo. Eso es importante, ese dato es importante. Lo que hizo Zorobabel con el primer grupo que retornó de la cautividad a Jerusalén fue reconstruir el templo. Porque él entendía que la vida de adoración del pueblo giraba alrededor del templo. No olvidemos que el templo representaba el lugar de la presencia de Dios. Es lo que representaba el templo. Y para Zorobabel era importantísimo reconstruir el templo para que nuevamente el pueblo de Israel empiece a adorar al Señor. Este es el primer retorno. El segundo retorno ocurrió en el año 458 a.C. bajo el liderazgo de Esdras. Esdras
era sacerdote y era un escriba de la ley. Y lo que hace Esdras providencialmente es encontrar los rollos que contenían la ley de Moisés, que aparentemente se extraviaron cuando fueron invadidos por los de Babilonia. Entonces, escucha, tú tienes el primer retorno, donde bajo el liderazgo de Zorobabel se reconstruye el templo como el centro de adoración del pueblo de Israel. En el segundo retorno, bajo el liderazgo de Esdras, lo que se hace es encontrar los rollos de la ley de Moisés y el pueblo vuelve a las escrituras. El pueblo vuelve a la palabra. El pueblo vuelve a contemplar al Dios soberano descrito en la ley. Eso es importante. El tercer retorno se produce más o menos alrededor del año 445 a.C., bajo el liderazgo de Nehemías. Y lo que hace Nehemías es reconstruir los muros de Jerusalén. Y los muros de Jerusalén representan indudablemente protección, representa cuidado. Y es lo que hace en este tercer retorno Nehemías. Entonces tú tienes en tres momentos distintos, tres grupos retornando a Jerusalén. El primer grupo reconstruye el templo como el centro de adoración del pueblo de Israel. El segundo grupo, bajo el liderazgo de Esdras, lo que hace es abrir la ley y leerla al pueblo. Tú recuerdas la narrativa de Esdras, en algún momento lo citamos. Se pasaron 6 horas leyendo la ley y todos de pie. Y cuando ya Esdras como que estaba medio cansado, el pueblo decía: queremos palabra. Queremos escuchar palabra. Es lo que sucedió. Queremos escuchar la ley. El centro de adoración es restablecido. El pueblo vuelve a la ley, vuelve a las escrituras. Y lo que hace entonces Nehemías es levantar los muros, lugar de protección del pueblo de Israel. Ahora, antes del exilio, el pueblo de Dios siempre, porque no es la primera vez que va al exilio, ¿no es cierto? No es la primera vez que el pueblo de Israel es tomado cautivo. Y las razones seguían siendo las mismas. En un momento fue tomado cautivo por haber apostatado de Dios. En otro momento fue llevado cautivo por la corrupción de los sacerdotes. Y ahora fueron llevados cautivos por la decadencia moral y la idolatría en la que se encontraban. Fueron distintos momentos, pero siempre bajo el mismo paraguas: pecado. Con distintos matices, distintos colores, pero al final de la ecuación, pecado. Apostasía, corrupción sacerdotal, decadencia moral e idolatría. Estas fueron las causas por las que una y otra vez el pueblo de Israel era llevado cautivo. Uno pensaría en este último cautiverio del pueblo de Israel bajo el gobierno de Babilonia que las cosas iban a cambiar. No es cierto. 70 años yo creo que te hacen pensar. Yo creo que te hacen pensar. Yo creo que te hacen replantear el cómo vives, el cómo caminas, las decisiones que estás tomando. Yo creo que bajo el yugo de un gobierno altamente inmoral, corrupto, un pueblo babilónico que se convertía en los verdugos del pueblo de Israel, maltrataba al pueblo de Israel, mataban a algunos del pueblo de Israel porque eran esclavos. No olvidemos aquello. No es que se fueron de vacaciones por 70 años a Babilonia y le estaban pasando bien. No, eran esclavos en Babilonia 70 años. Insisto en la idea. Yo creo que tuvieron el tiempo de pensar. No sé si tú opinas lo mismo. 70 años te da suficiente tiempo. Y no había internet, no había Netflix, no había Max, no sé, HBO, no había nada de eso. 70 años. 70 años para pensar en lo que habían hecho. 70 años para considerar que su decadencia moral y su idolatría era el resultado de haberse alejado de Dios. 70 años para pensar que las condiciones en las que ahora se encontraban era resultado de su alejamiento de Dios. 70 años.
Yo no sé cuánto tiempo tú necesitas para pensar cuando estás en medio de una crisis, para reconsiderar tus caminos. Porque muchas veces, múltiples veces, Dios nos pone en situaciones complejas, situaciones duras, difíciles, simplemente para hacernos reconsiderar la condición de nuestro corazón. Muchas veces Dios permite pruebas, Santiago capítulo 1, primera de Pedro, el extenso de la carta. Muchas veces Dios permite esto para volver, para que nuestro corazón vuelva a Él. Muchas veces. ¿Cuánto tiempo tú necesitas para volver al Señor? ¿Cuánto tiempo tú necesitas para evaluar y revisar la condición espiritual de tu vida? El pueblo de Israel tuvo 70 años. 70 largos años para revisar su condición espiritual. Pero ¿saben qué es lo trágico en esto? Que no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Sí volvieron a Jerusalén, pero el pueblo olvidó las razones por las cuales Dios los había llevado cautivos. Este pueblo, sin lugar a dudas, salieron felices de Babilonia, ya no iban a ser esclavos. Y llegando a Jerusalén encuentran el templo, encuentran la ley y encuentran los muros que fueron levantados. Dios orquestó todas las condiciones para que el pueblo de Israel pueda volver a Israel, a Jerusalén, y puedan adorar al Señor, puedan centrarse en las Escrituras y puedan sentirse seguros. Pero no lo hicieron. ¿No sucede lo mismo con nosotros? Que después que Dios nos pone en un escenario difícil, adverso, de prueba, con la finalidad de que nuestro corazón, al ser sacudido, pueda volverse a Dios. Pero cuando pasa ese periodo, empezamos a tener las mismas conductas, el mismo comportamiento, el mismo estilo de vida, como si nunca Dios hubiese hecho nada para llamar nuestra atención. Esto es lo que está sucediendo con Israel. No cambió absolutamente nada. 70 años no sirvieron para que el pueblo de Israel pueda reconsiderar la condición espiritual en la que estaban. Pregunta, ¿quién falló? ¿Dios? Probablemente necesitaban 80 años o unos 100. O tal vez se tenía que reescribir la historia, y con unos 1000 años probablemente hubiese sido el tiempo necesario para reflexionar. No, Dios no se equivocó. Los tiempos de Dios son perfectos, son precisos. Dios no se equivoca. Dios no comete errores, Él es perfecto. Si Dios cometiese un error, deja de ser Dios, y lo sumamos a la lista de cientos de miles de dioses, todos imperfectos. Pero nuestro Dios es perfecto. Él no se equivoca. ¿Quién falló? ¿Quién erró? El mismo pueblo. Porque el pueblo empezó a clamar a Dios para ser liberado. Esa es la historia de Israel. Israel se aleja de Dios y va tras idolatría y va tras pecados de decadencia moral. Empiezan a casarse con otros pueblos, con otras mujeres de otros pueblos, con otros hombres. Hacen todo lo opuesto a las exigencias de Dios, al estándar de vida de Dios. Y cuando son llevados cautivos y sienten el rigor de la esclavitud, el peso de la mano de sus opresores, este pueblo empieza a clamar: Dios, sálvanos, ayúdanos, Señor, aquí estamos, somos tu pueblo. No es cierto, esa es la historia de Israel. Y Dios, movido a misericordia, ¿qué es lo que hace? Los rescata. Eso es lo que sucedió. Todos pensaríamos, insisto en la idea, de que 70 años eran años suficientes para que este pueblo reconsidere su condición, pero la narrativa nos va a decir que no lo hicieron. No lo hicieron. Un poco más de contexto histórico. Durante este periodo del pueblo, Dios no levantó un profeta, levantó
2 profetas. Pero 2 suena poco, porque el pueblo es duro. Dios levanta 3 profetas que son conocidos como los profetas post-exilio. Recuerda que son los últimos profetas del Antiguo Testamento que se levantan para hablar con el pueblo. Uno de ellos fue Ageo, el otro fue Zacarías y el tercero es Malaquías. Y los 3 en un punto llegan a ser contemporáneos y los 3 profetizando al pueblo de Israel en los distintos lugares donde se encontraban respecto al mismo tema: vuelvan a mí. ¿No es lo que nos pasa? Dios hablándonos por medio de su palabra, usando múltiples personas para decirnos exactamente lo mismo: vuelvan a mí. Y nosotros como Israel seguimos en la misma condición. Pero estos 3 profetas estuvieron alrededor de este tema: que el pueblo de Dios vuelva a Dios. Que el pueblo de Dios vuelva a Dios. Ahora, de manera particular, Malaquías trajo una acusación muy específica contra el pueblo por la corrupción en su adoración. Voy a repetir esto. Malaquías, de manera particular, trae una acusación de parte de Dios muy específica, muy particular, que tiene que ver con la corrupción en su adoración. Ahora, aquí debemos aclarar qué es adoración, porque a veces entendemos que adorar es cantar, es solo cantar, que adorar es como solo levantar las manos, como solo aplaudir, pero ese no es el sentido en el libro de Malaquías. Voy a tomar la definición del pastor Núñez alrededor de lo que es adoración en el contexto del libro de Malaquías. Él dice: adoración es expresar tanto en palabras como en actos todo el honor, la reverencia, la gloria, la alabanza y las acciones de gracias, así como la completa sumisión, obediencia y servicio que nuestro Dios merece por ser quien es y haber hecho todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Esto es adoración. Entonces observa que adorar no solo es palabras, no solo es un acto de palabras dando honor a Dios, es reverencia, es gloria, es alabanza, es acción de gracias, es sumisión, es obediencia y es servicio. Esto es adoración. Y esta es la denuncia de Malaquías contra el pueblo de Israel. Ustedes dejaron de darme honor. Ustedes son irreverentes. Ustedes no me dan la gloria, no me dan alabanza. Ustedes no son agradecidos. Ustedes no son obedientes y ustedes no me sirven como deberían hacerlo. Esa es la denuncia de Malaquías contra el pueblo de Israel. No olvides que el pueblo de Israel fue llevado cautivo bajo Babilonia por 70 años por idolatría y corrupción moral. Vuelven después de 70 años y en el pueblo no cambió absolutamente nada. Y entonces Malaquías trae de parte de Dios una acusación contra Israel y les dice que ustedes han corrompido la adoración. Han corrompido la adoración en toda la descripción que dimos. Y Malaquías tiene otra cualidad. Malaquías narra un debate, aunque no debería ser así, pero tú vas a observar que es así. Malaquías narra un debate entre Dios y el pueblo. ¿Tú puedes creer esto? ¿Tú puedes creer que el pueblo se pone a debatir con Dios? Porque yo recuerdo el último debate y el que debatió salió mal parado. ¿Te acuerdas de Job? Job empieza a cuestionar a Dios, ¿no es cierto? Le empieza a hacer preguntas a Dios, esto por, yo creo, influencia de sus amigos, y al final él, centrándose en él mismo, empieza a cuestionar a Dios del por qué sucedió todo lo que sucedió en su vida. Y Dios lo escucha pacientemente
y Dios le dice, ahora te callas y voy a hablar yo. Y Dios le hace 69 preguntas a Job. Y Dios al final le dice, Job, respóndeme a ver si puedes. Pero en este escenario de Malaquías, este debate se hace real. Este debate entre Dios y el pueblo. Dios por su parte acusa al pueblo de una serie de hechos que no estaban bien en sus vidas de adoración. No olvides nuestra definición de adoración. No es que estaban cantando mal. No es que el guitarrista tocaba otras notas. No es que los del coro desafinaban y Dios dice, no me gusta su adoración. No está hablando de aquello. Recuerda, está hablando de sumisión, obediencia y servicio a Dios. Entonces, Malaquías les dice que su adoración no era apropiada a Dios. A lo que el pueblo responde con una contraacusación, cuestionando de forma desafiante lo que Dios estaba afirmando. Dios les dice, yo los amo. Y es lo que vamos a ver en los minutos que nos quedan. Dios les dice, yo los amo. Y el pueblo responde, y dinos, ¿en qué nos has amado? ¿No somos como ellos? Que Dios muestra su amor de múltiples maneras, múltiples formas. Dios mostrando su fidelidad, su misericordia. Y como el pueblo de Israel levantamos nuestro puño y le decimos, Dios, ¿en qué has sido fiel? ¿En qué te has mostrado misericordioso? ¿Cómo dices tú que nos amas cuando estamos en pruebas? Cuando hay aflicción, cuando no tengo chamba. ¿Cómo tú me dices que me amas y haces estas cosas? Este es, entre comillas, el debate entre Dios y el pueblo de Israel. Y para muchos en esta mañana, esa es la discusión que tienen con Dios. Y esta discusión, esta forma de irreverente de responder a Dios, tiene una causa. Recuerda la razón por la que fueron llevados a cautiverio: idolatría y corrupción moral. Vuelven y nada cambió. Y de hecho, por la narrativa bíblica, el asunto empeoró. Ahora discuten con Dios. Ahora cuestionan a Dios. Ahora se creen más sabios que Dios. Ahora el pueblo piensa que es como Dios. Y esto es serio. Porque la conciencia del pueblo estaba tan cauterizada que aún después de 70 años de exilio no tenían el más mínimo respeto por la santidad de Dios. Su actitud fue completamente irreverente, no solo a la hora de adorar, sino también al momento de dirigirse a Dios. Este pueblo perdió el sentido. Este pueblo, como señalábamos, quedó tan cauterizado que no se daba cuenta de cómo estaba hablando a Dios, de cómo se estaba dirigiendo a Él. La pregunta es para ti. ¿Eres igual que este pueblo? ¿Eres igual que este pueblo? Ahora, muchos podrían decir, no, yo jamás diría algo así a Dios. Jamás yo le diría de esa forma, de esa manera. Yo no levantaría mi voz a Dios como lo hizo este pueblo irreverente. Pero no necesitas decirlo, porque tus acciones gritan. Tus acciones dicen algo. Tus acciones están comunicando algo. Y aunque no lo digas, el Dios omnisciente sabe lo que estás pensando. Sabe lo que hay en tu corazón. Recuerdo que hablamos hace un par de semanas. El salmista nos enseñó que podemos traer nuestra queja delante del Señor. Eso es correcto. Pero puedo traer mi queja
sin olvidarme con quién estoy hablando, sin olvidarme que Él es Dios, yo criatura. Él es infinito, yo finito. Él es soberano, eterno. Yo soy un simple mortal. Puedo quejarme sin olvidar quién Él es. Este pueblo se quejó, olvidándose quién es Dios y desafiando al Dios soberano. El libro de Malaquías tiene más bien ese tenor en su desarrollo. Dios expone el pecado y el pueblo le contesta. Dios vuelve a exponer otro asunto en el corazón de este pueblo y el pueblo cuestiona a Dios. Entonces hay por lo menos 5 escenarios que yo quiero que tengas la visión completa, porque en esta primera parte, en los primeros 5 versículos, Dios comienza afirmando su amor por la nación de Israel. Pero el pueblo, como señalé hace unos minutos, empieza a cuestionar a Dios diciéndolo que no veían de qué manera Él los había amado. El pueblo no veía. El pueblo olvidó de qué manera Dios los había amado. Se olvidaron. ¿No es lo que nos pasa, iglesia? ¿No es lo que nos pasa? Que se nos olvidan las misericordias de Dios. Se nos olvida su provisión, su sustento, su cuidado, su fidelidad, a pesar de nosotros. Nosotros somos muy infieles, Dios siempre es fiel y se nos olvida. Y esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Se olvidaron de absolutamente todo. Se olvidaron que el Dios soberano los rescató de Egipto. Se olvidaron que Dios proveyó todo cuanto necesitaban. Por ese periodo de tiempo que estuvieron en el desierto, se les olvidó. Se les olvidó la protección de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios. Se les olvidó todo. Y Dios les dice: pueblo, los amo. Y el pueblo dice: ¿de qué manera? A ver, Dios responde: ¿cómo nos has amado? Mira cómo estamos. Lo segundo que vamos a observar en Malaquías es que Dios va a reprender a los sacerdotes por pervertir los sacrificios y la ley de Dios. Y este mensaje está dedicado a todos los líderes y cabeza de hogar. ¿Por qué razón? Porque cuando yo empiezo a hacer cosas en mi liderazgo, llámese iglesia, llámese mi hogar, que van en contra de las escrituras, yo estoy usando textualmente lo que dice Malaquías. Yo estoy pervirtiendo los estándares de Dios para la iglesia y en mi hogar para mi familia. ¿Qué significa esto? Cuando yo soy permisivo con cosas que Dios llama pecado, yo estoy pervirtiendo la adoración a Dios. Lo tercero que vamos a observar alrededor de la carta de Malaquías es que Dios reprende al pueblo por corromper el matrimonio cometiendo adulterio y la facilidad con la que el pueblo empieza a divorciarse y la facilidad con que el pueblo empieza a darse nuevos matrimonios con mujeres paganas. ¿Recuerdas por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? Idolatría y corrupción moral. Esta es una de las acusaciones del Señor. De hecho, este es el libro donde Dios dice: yo aborrezco el divorcio. Lo cuarto que vamos a observar es que la hipocresía de este pueblo, la irreverencia de este pueblo llegó a tal punto que cuando iban al templo a adorar, ellos llenaban el altar de lágrimas. Si tú vas a mirar esto en el texto original, ellos llenaban los altares de lágrimas. O sea, se ponían a chillar y lloraban tanto que inundaban el altar. Pero lo que Dios observa no es aquello. No es que estaban llorando. Lo que Dios observa y les va a decir: ustedes vienen a mí, me buscan a mí,
piden misericordia, piden gracia, piden favor, piden que se les supla sus necesidades, oran por sanidad, lo que fuese. Pero vienen los domingos, contextualizando, vienen los domingos, se presentan delante de mí, pero de lunes a sábado viven como quieren. Hipócritas. Eso dice Malaquías. Yo no te estoy ofendiendo. Eso es lo que Malaquías va a decir. Tú vienes y levantas tus manos, tú vienes y aplaudes, y en el campamento saltas y rapeas y hacen barras y espectacular y bien. Pero de lunes a sábado tú vives como tú quieres. Vives como quieres en tu colegio, vives como quieres en la universidad, vives como quieres en tu hogar, en tu oficina, donde tú te encuentres, tú vives como quieres, olvidándote quién soy yo. Y Dios llama a eso hipocresía. Y finalmente, vamos a encontrar en Malaquías una quinta exhortación. Dios reprende al pueblo, va a reprender al pueblo, porque los hijos de Dios le estaban robando al Señor. Y este pueblo, como en toda la carta, como en todo el libro de Malaquías, va a cuestionarle a Dios. Dios le dice, me están robando. Y el pueblo nuevamente levanta su puño y le dice, ¿en qué te estamos robando? Y Dios va a responder en sus diezmos y en sus ofrendas. Ahora, si tú nos visitas por primera vez, yo necesito hacer aquí un paréntesis. Nosotros como iglesia no levantamos ni diezmos ni ofrendas, no porque no sea bíblico, sino porque entendemos que es un asunto entre tú y Dios. Porque tú tienes que hacerlo con gozo, con alegría, y tú tienes que dar conforme propusiste en tu corazón. Ese es el sentido bíblico. Y tú vas a escuchar esto en los anuncios. Entonces, cuando lleguemos a esta parte, si tú nos visitas por primera vez, no pienses que ese día vamos a pedir plata. No te vamos a decir, ponte a cuentas con el Señor, ¿cuánto te falta? No. Eso no es bíblico. Eso no es del Señor. Pero tú sí vas a escuchar que tú tienes una responsabilidad con el Señor en tus diezmos y ofrendas. Y la palabra nos va a enseñar cómo hacerlo. Y luego tú tienes que tomar la decisión delante del Señor si vas a obedecer o no. ¿A quién? A Él. Ok, cierro mi paréntesis. Estas son las 5 exhortaciones que vamos a encontrar en el libro de Malaquías. Yo espero que nos acompañes en este caminar. Volvamos a los primeros 5 versículos para poder arrancar hoy en los minutos que nos quedan. Dijimos que la adoración a Dios estaba en crisis, ¿no es cierto? Y recuerda, no es cantar. Pero esta adoración en crisis no empezó en ese momento cuando retornan a Jerusalén. Estaba en crisis antes del exilio. Estuvo en crisis durante el exilio. Y creo que eso es como algo obvio de entender, porque si no hubiese habido crisis durante el tiempo de su exilio de esclavitud, este pueblo al retornar no hubiese tenido la actitud, el comportamiento que ahora tienen contra Dios. Por eso es que sostenemos que esos 70 años no les sirvió de nada. Entonces, crisis antes de ser llevados al exilio, crisis durante el exilio y crisis espiritual al retornar a Jerusalén. Entonces, cuando estamos hablando de adoración que permea toda la carta de Malaquías, otra vez no nos referimos únicamente a la capacidad de cantar a Dios individual, corporativamente. Estamos hablando, escucha iglesia, estamos hablando de un estilo de vida que está caracterizado por la sumisión a la buena, agradable y santa voluntad de Dios. De eso es de lo que nos va a hablar Malaquías. Este estilo de vida que señala el concepto de adoración en toda la carta o en todo el libro de Malaquías resulta de amar a Dios. ¿No es cierto? Mi obediencia a Dios, ¿de dónde se desprende? De mi amor por el Señor, y es lo que sostiene el Nuevo Testamento.
Yo puedo guardar sus mandamientos. ¿Cuál es la causa? Amo al Señor. Todo el que me ama, ¿qué hace? Guarda y obedece la ley del Señor. Mi obediencia es la expresión de mi amor al Señor. Y esa es la mayor evidencia que yo lo amo, como dice Jesús mismo, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. No solo lo digo, lo vivo. Y esto es lo que no sucedió otra vez con el pueblo de Israel. Vayamos unos segundos. Ahora sí abre tu Biblia, en Malaquías capítulo 1. Recuerda que hoy estoy poniendo el paraguas, la sombrilla, sobre todo Malaquías, para que sepamos por dónde vamos a caminar. Malaquías capítulo 1, versículo 1. Profecía, estoy leyendo de la versión 60, si tú tienes otra versión no hay problema. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ok, observa dos palabras que son importantes. Profecía, recuerda lo que dijimos al inicio, en este contexto tiene dos sentidos. Está diciendo al pueblo, vuelve a mí, o está diciendo al pueblo, cuidado porque esto viene. Y para nosotros hoy tiene exactamente el mismo sentido. Probablemente a ti en esta mañana Dios está empezando a decirte, vuelve a mí, vuelve a mí. Y para algunos puede ser una voz de alerta, cuidado. Cuidado que tu corazón se deslice en idolatría y corrupción moral. Cuidado. Permítame abrir un escenario en este sentido. Si tú has caído en idolatría, recuerda, idolatría no es caminar 2 kilómetros de rodillas, eso sí es idolatría, pero no se está refiriendo a eso. No es ir y prender velas, sí sucede, pero no se refiere a aquello. Idolatría en ese contexto es todo aquello que tú has levantado en tu corazón que es más importante que Dios. Aquello a que tú le das mucho tiempo, mucha cabeza, muchos recursos, tomando una prioridad en tu vida por encima de Dios, eso es idolatría. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Ok, cierro ese paréntesis, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Esta expresión contra Israel es importantísima, es muy importante, porque tiene un sentido jurídico. Tiene un sentido jurídico. Voy a leer lo que un comentarista dice. El profeta de Dios hace un reclamo apegado a derecho a un pueblo que ha faltado a los principios de un pacto, no cualquier pacto, sino aquel por el que Dios había hecho de ellos su pueblo escogido. La denuncia del profeta es sobre la base de que Dios los había escogido y había hecho un pacto con ellos como nación. Fin de la cita. Tú recuerdas en el Antiguo Testamento que Dios había prometido bendecir a Israel, ¿no es cierto? E Israel se compromete con Dios a obedecerlo siempre. Ese es el principio de pacto. Dios escoge un pueblo, al pueblo que a él le pareció. La palabra de hecho nos enseña que en Israel Dios no los escogió porque eran muy fuertes, o porque eran muy numerosos, o porque estaba lleno de intelectuales, o porque había grandes músicos. No. Dios escoge a Israel porque a Dios le plació escoger a Israel y se acabó. Puede haber escogido otro pueblo, pero le plació escoger a Israel. Y cuando Dios se acerca a Israel y hace de Israel su pueblo, Dios se compromete con Israel a bendecirlo, siempre. Vamos a ver unas cláusulas alrededor de este sentido jurídico de este pacto, pero básicamente Dios se compromete a bendecir a Israel. Pero el pueblo de Israel en ese pacto se compromete a obedecer a Dios. En toda la narrativa bíblica, tú vas a observar que Dios siempre guarda sus promesas. Siempre. Dios pone su palabra, jura por Él mismo. Porque al momento de observar y decir, a ver, ¿por quién puedo jurar para que este pueblo esté seguro de lo que voy a hacer? Empieza a mirar y dice, voy a jurar por mí mismo.
Porque no hay nadie más grande que yo, no hay nadie más grande fiel que yo, no hay nadie más misericordioso que yo. No hay alguien por encima de mí por quien yo pueda jurar. Yo estoy sobre todo. Ese es Dios. Y Dios se compromete entonces a guardar sus promesas. Pero la narrativa bíblica es que Israel casi nunca guardó su pacto. Tú lees el Antiguo Testamento y tú vas a encontrar esto. Dios ama a su pueblo, expresa su amor. El pueblo está siendo bendecido, empieza a experimentar comodidad, tiene buena chamba, hay buen trabajo, mi familia está muy bien, nadie está enfermo y le empiezan a dar la espalda a Dios. Ahora yo tomo mis decisiones, yo hago mis negocios a mi manera, yo camino en esta dirección, etcétera, etcétera. Se empiezan a olvidar de Dios. Y Dios les dice: hey pueblo, aquí estoy. Pueblo, no vayas en esa dirección. Recuerda a los profetas. Cuidado. Pueblo, vuelvan a mí. Y el pueblo seguía por donde ellos querían caminar. Y Dios, siendo fiel a su pacto de amar siempre a su pueblo, Dios permitía que pueblos enemigos los lleven cautivos. Y estando en cautiverio, ¿qué sucedía? Empezaban a clamar a Dios: Señor, ten misericordia, acuérdate de nosotros. ¿No es nuestra historia? Que todo va bien y hasta nos olvidamos de Dios. No. Sí oramos en las comidas, pero después nos olvidamos de Él. Pero cuando hay dificultades, cuando la enfermedad toca tu puerta, cuando tienes problemas en tu trabajo, o cuando te quedaste sin trabajo, o cuando tienes un hijo que está medio rebelde, o tienes un esposo indolente, o tienes una mujer que no se sujeta, ahí sí clamo. Ahí sí me acuerdo que hay un Dios. Y esto es lo que sucedía con Israel. Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15, observa de que no es el primer escenario con Malaquías que Dios dice a su pueblo: vuelvan a mí. Esta es la historia de siempre. Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. Vuelvan, hijos infieles. No sé si eso te parece duro. Es muy duro, es muy fuerte. Vuelvan, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño y los tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sión. Entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Escuche el llamado de Dios: vuelvan, hijos infieles. Yo no sé si en esta mañana esta frase es para ti. Yo no sé si en esta mañana Dios a ti de manera particular, tú conociéndolo a Él, Dios te está diciendo probablemente: vuelve, hijo infiel. Vuelve, hijo infiel. Vuelve a tu Señor, hijo infiel. Volvamos a Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 5. Vamos a leer, voy a hacer un par de comentarios y luego nos vamos a acercar juntos a la mesa del Señor, porque yo necesito que tú tengas la visión de lo que es este libro. Oráculo o profecía, que es la misma palabra, de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán: sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel.
Hay por lo menos dos razones que Malaquías nos muestra en estos versículos alrededor del amor de Dios, porque esa es la centralidad de estos versículos, es el amor de Dios. Primero, vemos que Dios declara su amor para su pueblo, para con su pueblo, de manera fiel y constante. Yo dije hace unos minutos que a lo largo del Antiguo Testamento Dios ha amado a su pueblo de manera fiel y constante. El amor de Dios no descansaba en lo que el pueblo hacía o dejaba de hacer. El amor de Dios era invariable, era inconmovible. El amor del Señor no dependía de lo que el pueblo hacía. De hecho, creo que la evidencia es muy clara. 70 años de cautiverio, vuelven y no cambió nada. Seguían duros de corazón. Dios con nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Escucha, Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. Si tú has nacido de nuevo, si Dios es tu Dios, si tú te has arrepentido y has creído, Dios, en la condición en la que estés hoy, te sigue amando. Te sigue amando. Y probablemente tú pienses que has hecho cosas que no son dignas del amor de Dios. Correcto. Mucho de lo que hacemos no es digno del amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios no depende de lo que yo haga, depende de quién Él es. Y Él es, en esencia, sí, un Dios de amor, sin lugar a dudas, pero también es justo, y es bondadoso, y es fiel, y es misericordioso. Él te sigue amando a pesar de ti. Por eso es que Dios, el llamado de Dios es: vuelvan a mí. Yo creo que lo sencillo, pensando muy horizontalmente, muy humanamente, yo creo que lo sencillo hubiese sido que Dios diga: ¿saben qué? Se quedan en Babilonia y se acabó la historia con ustedes. Yo, siendo Dios, me busco otro pueblo. ¿No es lo que hacen muchos? ¿No es lo que hacen muchos? ¿Buscarse otros amores? Sí. Y no estoy hablando necesariamente de inmoralidad. Estoy hablando de cosas que busco para satisfacer mi corazón. Y si tú recuerdas lo que hablamos hace semanas, nada ni nadie puede satisfacer la necesidad de tu corazón sino solo Dios. Pero en este escenario, Dios les dice: pueblo, los amo. Pueblo, los amo. Yo los llevé cautivos como el ejercicio de mi amor por ustedes, disciplinándolos para que vuelvan en sí y se den cuenta que se han vuelto idólatras y han caído en corrupción moral. Pueblo, los amo. Yo soy quien los ha traído del cautiverio. Yo soy quien ha orquestado todo para que el templo sea levantado, la ley sea leída, los muros sean levantados para protegerlos. Yo soy. Yo los amo. Yo creo que la respuesta natural del pueblo debía ser: Señor, te amamos. Te amamos. Señor, tú nos has traído otra vez a casa y nos has esperado con la mesa puesta, el templo, la ley, los muros. Señor, te amo por tu fidelidad, por tu misericordia. Pero este pueblo no hizo aquello. Este pueblo levanta el puño contra Dios. Le dicen: ¿qué nos has amado? A ver, Dios trata de recordarme en qué me has amado, porque yo no veo amor en mis circunstancias. Y Dios vuelve y repite: yo te he amado. Yo no sé si logramos dimensionar o entender o siquiera tratar de comprender, porque yo no alcanzo lo que el corazón de Dios tuvo que sentir cuando Él expresa amor y el pueblo le levanta el puño. Es como tú siendo padre, yo siendo padre,
nos acercamos a nuestro hijo que probablemente está medio rebelde, y tú te sientas con él y le dices: hijo, te amo. Y él se pone de pie y golpea el lugar donde está y dice: ¿en qué me amas? Dime, ¿cómo me amas? Si me prohíbes salir, me prohíbes hacer esto, no puedo hacer aquello, ¿cómo me amas? Me has robado mi libertad. ¿Cómo te sientes? ¿O cómo te sentirías solo imaginando eso? Que tu hijo, que tu hija más amado, cuando tú le expresas amor y tú esperas que te diga: Padre, yo también te amo, y te abrace, pero levanta el puño y te dice: pruébame en qué me has amado. Yo sé que muchos dirían: tienes techo, no te falta comida, tienes ropa, yo pago tus estudios, yo pago tus salidas, yo te digo que trabajes para mí, pero realmente es porque te amo. Te doy más de lo que debería darte. Te doy cosas que tú no esperas porque yo sé que tú las deseas. Te amo. Cuando tú estás enfermo, yo no duermo, yo estoy al pendiente. Cuando necesito llevarte al médico y no tenemos recursos, yo hago todo por conseguir recursos con tal que tú estés bien. Pero tú me dices que te demuestre. ¿No te habla de un corazón duro de parte del hijo? Un corazón indolente, un corazón cauterizado. Ok, este es el pueblo de Israel, y esos son muchos de ustedes en este lugar. La pregunta es: ¿cómo te vas a acercar al Señor ahora, al momento de celebrar la cena del Señor? ¿Cómo te vas a acercar? Tú tienes dos opciones. Una es abrazar 1 Corintios 11 y en ese escenario pedir al Señor que revise tu corazón, porque no nos podemos acercar a la mesa del Señor sin antes dejar que el Espíritu escudriñe nuestros corazones, sin antes evaluar nuestros corazones y saber que nos estamos acercando con integridad a la mesa del Señor. Y eso puede implicar pedirle perdón al Señor. Puede implicar pedirle perdón porque hemos sido mal agradecidos, porque se nos han olvidado sus bondades, sus misericordias. Me quejo porque no tengo, sin embargo Dios nunca hace faltar nada. O a alguien le ha faltado algo alguna vez. Probablemente no has comido el chicharrón que querías, pero pan no te ha faltado. Es como cuando abres tu closet, tu ropero, y dices: no tengo que ponerme. Y de extremo a extremo, cantidad industrial de ropa. No tengo zapatos. Hables el otro closet, de abajo hasta arriba, de izquierda a derecho. Dime, ¿Dios ha sido infiel contigo? ¿Ha sido infiel? ¿Le ha faltado misericordia para contigo? Porque esta es la exhortación de Malaquías. Entonces, al acercarnos a la mesa del Señor, yo quiero pedirte que tomes un tiempo ahí donde estás y tú puedas hablar con el Señor. Y si miras que en tu corazón has subido el mismo corazón de este pueblo, que tú puedas arreglar ese asunto con el Señor y con toda libertad tú te puedas acercar a la mesa del Señor.